Me llamo Reinaldo Ochoa Beltrán. Tengo 44 años y durante 6 años pagué el piso a la familia michoacana en mi propio pueblo, en Uruapan, mientras miraba cómo mataban a mi vecino por decir que no. Hoy estoy en un programa de protección, con otro nombre en los papeles, esperando a que empiece un juicio que puede costarme lo poco que me queda de vida. Y lo que voy a contarles esta noche no me lo han preguntado nunca en ninguna entrevista. Porque nadie sabe que yo fui el que llevó el mensaje que lo mató. Voy a decir su nombre, aunque me tiemble la voz. Se llamaba Don Efrén Casillas. Tenía 58 años. Vendía aguacate Hass en el mismo terreno donde su papá y su abuelo lo habían vendido antes que él. Un hombre que se levantaba a las 4 de la mañana a regar los árboles, que le daba fiado a medio pueblo. Que un 14 de marzo le dijo no a un plebe de 20 y tantos años, que llegó en una camioneta gris pidiendo 20,000 pesos al mes por seguridad. Y ese no, esa sola palabra, se lo cobraron con la vida, delante de su esposa, delante de sus 2 hijas, en el mismo huerto donde él había nacido. Yo estaba ahí. No jalé el gatillo, pero yo llevé el mensaje que le dijeron que si no pagaba, se iba a arrepentir. Y durante 6 años me tragué esa culpa como quien se traga una piedra. Porque en la familia michoacana, cuando entras, ya no eliges lo que haces. Eliges seguir vivo o no. Esta noche voy a contarles cómo un hombre común, un mecánico, un padre de familia, un tipo que arreglaba carros en su cochera, terminó cobrando piso para los mismos que mataron a su vecino. Y cómo, al final, terminé siendo yo el que tuvo que decidir entre callar para siempre o hablar y arriesgarlo todo. Ya tomé mi decisión. Están viendo el resultado. Todo empezó por una deuda de 120,000 pesos. No fue una deuda de vicio ni de juego. Fue una deuda de refacciones. Yo tenía mi taller mecánico en la salida a Paracho. Uno chiquito, con 2 elevadores y un compresor que ya ni compresaba bien. En 2018, un cliente me dejó tirado con la mitad de un motor de un camión de redilas. Un motor que yo había comprado a crédito con un proveedor de Morelia. El cliente desapareció. El proveedor no. Y el proveedor, resulta, le debía favores a gente de la familia. Un día llegó un señor a mi taller, muy tranquilo, muy educado. Se llamaba el Comandante Toro. Así le decían, nunca supe su nombre real. Y me dijo que él arreglaba ese tipo de problemas. Que él me ayudaba a que se me quitara la deuda, pero que yo le iba a deber un favor a él. Yo, pendejo, dije que sí. Necesitaba salvar mi taller. Mi única forma de darle de comer a mis 2 hijos. El favor tardó 3 meses en llegar. Una noche llegó una camioneta. Se bajaron 2 hombres y me dijeron: el comandante dice que ya es hora de que le regreses el favor. Me subieron a la camioneta sin darme opción. No hubo pistola en la cabeza esa primera vez. Eso vino después. Hubo algo peor. La certeza tranquila, en la forma en que hablaban, de que yo ya no tenía a dónde correr. Mi esposa, mis hijas, mi taller, mi mamá que vivía a 2 cuadras. Todos sabían dónde vivíamos. Esa noche entendí que la deuda nunca fue de dinero. La deuda era yo. Me llevaron a una casa de seguridad en las orillas de Uruapan. Una casa normal, con macetas en el patio, con un perro amarrado en el traspatio que no dejaba de ladrar. Como cualquier casa de cualquier familia trabajadora. Ahí estaba el comandante Toro, sentado en un sillón viendo la tele, tomando un refresco de toronja, con una pistola encima de la mesa como quien deja las llaves del carro. Reinaldo, me dijo sin levantarse. Tú conoces a todo mundo en tu colonia, ¿verdad? Arreglas los carros de medio pueblo. Sí, señor, le dije con la boca seca, sintiendo que el corazón se me salía por la garganta. Necesito una lista.
Nombres de los negocios que sí tienen para pagar y los que se están haciendo pendejos. Aguacateros, sobre todo. Tú sabes quién tiene huerta grande y quién anda fingiendo que está quebrado. Yo conocía a esa gente de toda la vida. Había arreglado el carro del que ahora me pedían denunciar. Le había cambiado las balatas al camión de otro. Le había fiado la reparación del tractor a un tercero cuando su cosecha se perdió por la helada. Le dije que sí, porque no había otra respuesta posible en ese cuarto. Porque decir que no en ese sillón era firmar mi propia sentencia. Esa noche llegué a mi casa y vomité en el baño antes de abrazar a mis hijas, con el sabor amargo de la traición ya instalado en la garganta, sabiendo que acababa de convertirme en algo que no tenía forma de nombrar todavía. La lista tenía 14 nombres. Uno de ellos era Efrén Casillas. Se la entregué al comandante en un sobre cerrado, sin abrirlo yo mismo, como si no abrirlo me dejara más limpio. Y él ni siquiera la leyó frente a mí. Solo la guardó en la bolsa de su camisa y me dijo: «Buen trabajo, mecánico». Y esas dos palabras se me quedaron pegadas como un insulto que yo mismo había pedido. No fue la lista lo que me hizo entender de verdad en qué me había metido. Fue lo que pasó después con Chava, un ex compañero de la secundaria al que también habían reclutado por una deuda parecida a la mía. Una deuda de una moto que nunca terminó de pagar. Un mes después de la lista, me llamaron a una reunión en un rancho fuera de Nueva Italia. Un rancho con establos vacíos y un olor a diésel que todavía siento a veces cuando cierro los ojos. Ahí estaba Chava, amarrado de las manos con un cable de extensión, con la cara hinchada, un ojo cerrado por completo. La camisa manchada de sangre seca. Lo habían agarrado robándole dinero a la organización, o eso decían, para pagar una deuda propia con otro grupo de Zamora. El comandante Toro me miró y me dijo: «Tú lo conoces bien, ¿verdad? Necesito que le digas algo de mi parte». Me acerqué a Chava. Tenía los ojos llenos de sangre, no de llanto, de sangre de verdad, reventados por los golpes. Y me reconoció apenas, con esa mezcla de alivio y horror de ver una cara conocida en el peor momento de tu vida. «Reinaldo», me dijo, apenas con voz, escupiendo sangre entre las palabras. «Diles que yo no fui, hermano, diles». No me dejaron responderle. El comandante sacó una pistola. Se la dio a un muchacho de no más de 19 años, casi un niño todavía, con acné en la cara y tenis nuevos, y le dijo: «Enséñale al mecánico cómo se hacen las cosas aquí». El muchacho disparó 2 veces, con la mano temblando un poco en el primer disparo y firme en el segundo. Chava cayó de lado, todavía con los ojos abiertos, mirando hacia donde yo estaba parado, como si en ese último segundo de vida me estuviera pidiendo una explicación que yo jamás iba a poder darle. Y ahí, en ese instante exacto, entendí que ya no había vuelta atrás. No lo maté yo, pero lo vi morir sin poder mover un dedo, sin gritar, sin correr, sin hacer absolutamente nada. Y esa imagen se quedó pegada en mi cabeza como una foto que no se puede borrar ni con años, ni con alcohol, ni con el tiempo que pasó después. Después de eso empecé a subir. No porque quisiera, sino porque el que sobrevive a una ejecución sin quebrarse, en esa organización, se gana un respeto retorcido, casi enfermo. Me pusieron a cargo de cobrar el piso en mi propia colonia y en 3 colonias más, con un radio que chillaba toda la noche y una camioneta blanca que ya nadie en el pueblo veía con inocencia. Me dieron un apodo: «El Mecánico». Empecé a ganar más dinero del que había visto en mi vida. Dinero que llegaba en fajos que olían a otra cosa que no era trabajo honesto. Y aquí está lo más oscuro de todo esto. Lo que me cuesta más decir en cámara. Empecé a acostumbrarme. El dinero llegaba,
Mi esposa dejó de preguntar de dónde salía. Prefería no saber. Mis hijas fueron a una escuela mejor, con uniforme nuevo y zapatos que no eran de segunda mano. Por las noches me decía a mí mismo que yo solo cobraba, que yo no mataba a nadie, que era diferente a los que jalaban el gatillo, que en el fondo yo seguía siendo el mismo mecánico de siempre. Esa mentira me duró casi 2 años. 2 años en los que aprendí a dormir con esa mentira encima como quien duerme con una cobija demasiado corta. Siempre queda algo destapado. En ese tiempo también aprendí a reclutar a otros, como a mí me habían reclutado. Recuerdo a un muchacho llamado Beto, que tenía una tiendita de abarrotes y una deuda con un prestamista que trabajaba para la organización. Yo mismo fui el que le explicó las reglas, el que le dijo que no había opción, el que vio en sus ojos el mismo terror que yo había sentido meses atrás. Y en lugar de advertirle, en lugar de decirle, corre, no te metas, lo convencí de que no era tan grave, de que uno se acostumbra, repitiendo la misma mentira que me habían dicho a mí, ahora convertida en mi propia herramienta de reclutamiento. Esa fue quizás la parte que más me pesa hoy, más que los cobros, más que las amenazas. Haber sido yo mismo la puerta por la que entraron otros hombres a lo mismo que a mí me estaba destruyendo por dentro. Me tocó ir yo mismo, con otros 2, a cobrarle a Efrén Casillas. Llegamos a su huerto un jueves en la tarde, con el sol todavía alto y el olor a tierra mojada porque había llovido esa mañana. Él estaba podando unos árboles, con las manos llenas de tierra y las botas de hule llenas de lodo hasta el tobillo. «Don Efrén», le dije, tratando de sonar tranquilo, casi como visita, con la garganta cerrada. «Venimos de parte de la gente que ya sabe usted. ¿Le urge ponerse al corriente?» Él me miró directo a los ojos, sin sorpresa, casi con lástima, porque me conocía desde que yo era niño. Me había arreglado el carro 2 veces sin cobrarme cuando yo no tenía dinero. Me había regalado aguacates cuando mi esposa estaba embarazada de mi primera hija. «Reinaldo», me dijo, con una calma que todavía me persigue en las noches. «Tú sabes que esto está mal. Tú sabes que lo que están haciendo está mal». «Don Efrén, no me haga esto difícil, por favor», le dije, y en ese «por favor» iba metida toda la vergüenza que yo sentía, toda la cobardía acumulada de meses. «Dile a tu gente», me contestó sin alzar la voz, sin temblar, «que este huerto lo sembró mi abuelo, que aquí no va a entrar nadie a robar lo que no sembró. Diles que no». Me subí a la camioneta con un nudo en el estómago del tamaño de un puño. Sabía, lo sabía perfectamente, por experiencia, por lo de Chava, que esa respuesta tenía un precio, y que yo mismo la había llevado de ida y de vuelta, como el mensajero que sabe exactamente lo que significa el mensaje que carga. 8 días después, me ordenaron volver, pero esta vez no fui solo a cobrar. Fui a acompañar a otros 2 hombres, uno de ellos el mismo muchacho que había matado a Chava, ahora con más confianza, más soltura en la forma de cargar la pistola. Cuando llegamos, don Efrén estaba regando, temprano, como siempre, con el chorro de la manguera formando un arco iris pequeño contra el sol de la mañana. «Ya está el plazo, viejo», le dijo el muchacho, sin ningún respeto, sacando la pistola directamente, con una tranquilidad que me revolvió el estómago. Su esposa salió corriendo de la casa gritando, sus 2 hijas detrás de ella, una de 12 años, otra de 15, ambas en pijama todavía porque era muy temprano. Don Efrén se puso enfrente de ellas, con las manos abiertas, sin ninguna arma, solo con las manos llenas de tierra todavía. «No les hagan nada a ellas», dijo, con la voz más firme que yo le había escuchado nunca. «A mí, si quieren, pero a ellas no». El muchacho disparó 3 veces.
Don Efrén cayó de rodillas primero, después de lado, entre los surcos de aguacate que él mismo había plantado hacía 30 años. Su esposa se le tiró encima gritando su nombre, con las manos llenas de la sangre que salía del pecho de su marido. Sus hijas se quedaron paradas, congeladas, mirando cómo su papá se moría en la tierra que había sido de su familia por 3 generaciones, sin poder moverse, sin poder gritar, con esa parálisis que solo produce el horror puro. Yo estaba ahí, otra vez ahí, parado, sin decir nada, sin hacer nada, con la misma cobardía con la que había estado parado cuando mataron a Chava. Esa noche no pude ni entrar a mi propia casa. Me quedé sentado en la camioneta, afuera, 2 horas, sin poder moverme, escuchando en mi cabeza los gritos de esas 2 niñas. Un sonido que todavía hoy, 6 años después, me despierta a medianoche empapado en sudor. Ese fue el día que decidí, en silencio, sin decírselo a nadie, ni siquiera a mi esposa, que algún día iba a tener que salir de ahí, aunque me costara la vida. Pero pasaron todavía 2 años más antes de que reuniera el valor, o la desesperación, para hacerlo. 2 años en los que seguí cobrando, seguí reclutando, seguí subiendo de rango. Mientras por dentro algo se me iba pudriendo lento, como fruta que se guarda demasiado tiempo en un rincón oscuro. 2 años después del asesinato de Don Efrén, ya me habían subido de nuevo. Ahora yo era el que daba las órdenes a otros cobradores, como yo había sido, con 3 muchachos bajo mi mando y una responsabilidad que ya no podía fingir que no existía. Y un día el comandante Toro me llamó a su casa y me dio una orden que no pude de verdad, cumplir. «Reinaldo, hay un problema con la viuda de Casillas», me dijo, mientras se limpiaba las botas con un trapo, sin mirarme del todo. «Anda hablando de más. Fue con unos periodistas de Morelia. Necesito que la calles». Yo sabía exactamente lo que significaba esa palabra en ese mundo. Cállala no significaba pedirle que se quedara callada. «¿Comandante?», le dije, con la voz más firme que pude sacar, sintiendo que las piernas me temblaban por dentro, aunque intentaba que no se notara. «Ella no sabe nada, solo está dolida. Es una viuda con 2 hijas». «Reinaldo», me cortó sin levantar la voz, lo cual era peor que si hubiera gritado. «¿Me estás diciendo que no vas a cumplir una orden?». En ese segundo, en ese instante exacto, sentí que se me caía el piso de verdad. No el piso que yo cobraba, sino el piso debajo de mis pies. Llevaba 6 años haciendo cosas que me quemaban por dentro. Pero esta era la primera vez que la orden tocaba directamente a alguien que yo había ayudado a destruir. Alguien inocente hasta la médula. Alguien cuyo único crimen era estar herida y hablar de su dolor. «Le voy a hacer entender que se calle, comandante. Pero de otra forma», le dije, jugándome todo en esa frase, calculando cada palabra como quien camina sobre vidrio. Él me miró largo rato. Ese tipo de silencio que en ese mundo puede durar una eternidad o terminar en un balazo. «Tienes 3 días», me dijo al final, «para resolverlo. Si no, lo resuelvo yo. Y después arreglamos cuentas contigo también». Salí de esa casa sabiendo que mi tiempo se había acabado. No 3 días de plazo con la viuda. 3 días de vida, quizás, para mí y para mi familia. Esa misma noche fui a buscar a la viuda de Don Efrén, no para amenazarla, sino para advertirle. La encontré en la casa de una hermana, en las afueras de Uruapan, con las luces apagadas, como si ya presintiera que algo se acercaba. Le dije todo, sin filtro, llorando como no había llorado en años. Que yo había llevado el primer mensaje, que yo había estado ahí cuando mataron a su esposo, que ahora tenían orden de matarla a ella también, y que se fuera esa misma noche con sus hijas, sin avisarle a nadie,
sin llevarse nada que pudiera rastrearse. Ella me miró con un odio que yo merecía completo. Un odio que me atravesó como si fuera un cuchillo más filoso que cualquier pistola que yo hubiera visto en esos años. Pero también entendió, en algún lugar detrás de ese odio, que le estaba salvando la vida. Se fue esa madrugada a Guadalajara, a casa de un hermano, en un carro prestado, sin despedirse siquiera de los vecinos que le habían ayudado tanto después del asesinato. Al día siguiente, cuando el comandante preguntó por qué la viuda había desaparecido, entendí que yo era el siguiente. Junté a mi esposa y a mis hijas esa misma tarde, con la excusa de un viaje sorpresa, tratando de sonreír, aunque por dentro sentía que el cuerpo se me iba a partir en dos. Y salimos de Uruapan sin llevarnos casi nada, solo lo que cupo en el carro. Ropa, papeles, una foto de mi mamá, nada más. Manejamos toda la noche hacia el norte, sin parar más que para cargar gasolina, con las manos sudadas pegadas al volante. En el camino, cerca de Zamora, una camioneta gris nos siguió por casi 20 minutos, las luces pegadas a nuestro parachoques trasero, sin adelantarse nunca, sin quedarse atrás tampoco, como si estuviera calculando el momento exacto para hacer algo. Mi esposa lloraba en silencio, tapándose la boca con la mano para que las niñas no la escucharan. Mis hijas dormían atrás sin saber lo que estaba pasando, ajenas por completo al terror que yo sentía manejando. Yo agarré el volante con las dos manos y le recé a un Dios en el que ya casi no creía, pidiéndole solamente un desvío, una salida, cualquier cosa que nos sacara de esa carretera oscura. La camioneta se desvió en una gasolinera. Nunca supe si de verdad nos venían siguiendo o si fue mi miedo el que me hizo ver fantasmas en cada faro detrás de nosotros. Pero esa noche, esos 20 minutos, envejecí 10 años de un solo golpe. Llegamos a la Ciudad de México 4 días después. Después de dormir en 3 moteles distintos, pagando todo en efectivo, cambiando de placas prestadas 2 veces, comiendo solo lo necesario para no llamar la atención en ningún restaurante, evitando las cámaras de las gasolineras grandes, tomando caminos secundarios cuando podíamos. Ahí me presenté yo mismo, por mi propio pie, a la fiscalía especializada, temblando, sin abogado, sin saber si en lugar de protección me iban a meter directo a una celda por todo lo que había hecho. Y les conté todo lo que acabo de contarles a ustedes. La lista de nombres, la muerte de Chava, la ejecución de don Efrén, la orden contra su viuda. Me metieron a mí y a mi familia a un programa de protección de testigos. Cambié de nombre. Mis hijas cambiaron de escuela, de ciudad, de vida entera, sin entender del todo por qué su papá, de un día para otro, se había convertido en otra persona, con otro nombre, en otra ciudad, lejos de todo lo que conocían. Estoy hablando con ustedes desde un lugar que no puedo describir, en una hora que no puedo decir, esperando un juicio que puede tardar años en llegar. No sé si voy a vivir para verlo terminar. Los que trabajan para la familia michoacana tienen memoria larga y brazos todavía más largos. Y sé que en algún lugar, alguien está viendo este video ahora mismo tratando de reconocer mi voz, mi forma de hablar, algún detalle que me delate. Decidí hablar, arriesgando lo poco que me queda, porque hay jóvenes viendo este video ahora mismo que están pensando en un favor que les están ofreciendo, en una deuda que alguien les está proponiendo resolver, en un dinero fácil que les están poniendo enfrente. Y quiero que sepan, con la voz de alguien que lo vivió por dentro, que no existe la versión de yo solo cobro, yo no mato a nadie. Esa mentira me la dije yo también, durante casi 2 años. Y al final terminé cargando en la conciencia la muerte de un hombre bueno, de un amigo de la infancia, y casi la de una viuda inocente, que solo quería justicia para su marido.
El dinero fácil de las organizaciones criminales no es un atajo. Es una trampa con la puerta cerrada por dentro. Entras pensando que vas a salir cuando quieras. Y para cuando te das cuenta de que no puedes, ya tienes las manos manchadas de algo que no se lava nunca, ni con años, ni con arrepentimiento, ni con protección de testigos, ni con un nombre nuevo. Don Efrén Casillas dijo no una sola vez, y ese no le costó la vida. Yo dije sí durante 6 años, y ese sí me costó todo lo demás. Mi nombre, mi pueblo, mi paz, la posibilidad de volver a ver a mi madre antes de que se muera, la cara de mis hijas cuando eran niñas sin miedo. Si están escuchando esto y alguien les está ofreciendo entrar, aunque sea solo por un tiempo, aunque sea solo para resolver un problema, corran, corran en la dirección contraria, aunque les cueste todo lo que tienen ahora, porque lo que van a perder después es mucho más grande, y no hay forma de recuperarlo una vez que empieza. Me llamo Reinaldo Ochoa Beltrán, aunque ese ya tampoco es mi verdadero nombre en los papeles de hoy. Fui cómplice, fui cobarde y al final fui testigo. Esta es la última vez que voy a contar esta historia en público. Que les sirva de algo.